Primero la palabra hablada. Dios habló al hombre. Claro que lo hizo. Habló a Adán, habló a Abraham. Lo pueden ver en el libro de Génesis. Habló a Moisés, les habló directamente. Por lo tanto, Dios habló su palabra y luego la Biblia nos dice que los ángeles también hablaron. Los ángeles escucharon la palabra de Dios y hablaron la palabra de Dios al hombre. Ellos hablaron la palabra de Dios. Por lo tanto, la Biblia nos da la definición que la palabra de Dios vino antes hablada por Dios a los ángeles y luego también habló su palabra a su gente, los profetas. Sí, a los profetas. En Hebreos capítulo 2, verso 2, ustedes verán las palabras que hablaron los ángeles. En Hebreos 1, verso 1, Dios, habiendo hablado de muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, siguió al siguiente nivel. Encomendó sus profetas que escribieran su palabra, así que vino la palabra hablada y después la palabra escrita. La palabra de Dios fue dada para el propósito del testimonio, como una evidencia muy importante, para que siempre sepan qué tienen que hacer y cómo hacer lo que tienen que hacer. Es muy importante esto. La palabra escrita. Y Él dio a su gente la palabra escrita, para lo cual ellos podían examinarla. Porque cuando alguien venía y decía, yo soy el Mesías, yo soy el Cristo, como ellos ya tenían la palabra escrita, con ella podían juzgar quién estaba en lo correcto o en la mentira o en el error. En el libro de Juan 1:43 dice que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Así que primero la palabra hablada, segundo la palabra escrita y ahora la palabra encarnada. Que aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La conclusión de aquí es que la palabra se hizo carne. Marcos 16, leemos desde el verso 15. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Jesucristo le dijo esto a sus discípulos. Verso 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Verso 17, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. ¿Qué nombre? Verso 18, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. ¡Qué maravilloso! Después, el Señor subió al cielo y se sentó a la diestra de Dios Padre. Y ellos fueron y predicaron en todas partes. Ellos obedecieron y fueron a predicar por todas partes. Y el Señor estaba con ellos y confirmaba la palabra con señales y prodigios. Ahora la palabra hablada, la palabra toma una nueva connotación. Veámoslo en Hebreos capítulo 2, leemos desde el verso 2. Porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fue firme y toda transgresión y desobediencia recibió justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que lo oyeron. Así es como nos llegó la palabra. Los que escucharon la palabra llevaron el mensaje y lo predicaron por todas partes. Y el Señor confirmaba con señales y prodigios y diversos milagros y repartimientos del Espíritu Santo según su voluntad. Ellos hicieron que muchos creyeran. Por lo menos en Jerusalén 3,000 personas creyeron en Jesucristo. Y al siguiente día 5,000 vinieron. Algo estaba sucediendo. Gloria a Dios. El poder del Espíritu Santo estaba manifestándose. Predicaron en todas partes que tenemos que ser valientes. Tenemos que ser valientes en llevar el Evangelio. Si es verdad, la Biblia dice, no hay salvación en ningún otro nombre, porque no hay ningún otro nombre debajo del cielo dado a los hombres. ¡Qué maravilloso nombre! Quiero decirles algo. No puedes predicar a Jesucristo sin que esta predicación pueda atraer a gente que te odie y que te persiga. Si predicas y todo está en calma, ten cuidado. Cuando predicamos el Evangelio de una manera efectiva, posiblemente sea un problema para muchos.
son dos cosas, o lo creen o no lo creen. Dios, como les acabo de decir, habló su palabra, luego los profetas, y eso fue una evidencia y testimonio. Dios quería que tuviera la palabra escrita para que ellos pudieran meditar en ella día a día, para que literalmente pudieran leerla, porque a través de ella podían ser transformados en su manera de pensar. Una vez que esté escrita y tú la puedes leer, esa palabra crea una imagen en tu mente, mucho mejor de lo que cualquiera podría decirte. Y luego tú lo puedes recitar, puedes leerlo una vez más, y una vez más, lo puedes leer otra vez, y comunicar lo mismo sin cambiarla. Cuando estás llevando una información a tu cerebro, a tu mente, siempre va a haber cambios. Dios nos dio la palabra para que la estudiemos. Y cuando meditamos, lo que meditamos en ella alimenta nuestro espíritu. Literalmente nos transforma. Por eso le dijo a Moisés, mediten estas palabras. Y cuando dio la palabra a los hijos de Israel, también les encomendó que meditaran la palabra. Ellos sabían que si obedecían la palabra no tendrían que hacer ningún esfuerzo para obedecerla. Hay cristianos que ven difícil seguir la palabra de Dios. Es porque no meditan en la palabra de Dios. La gente que medita en la palabra de Dios no tiene este problema. Vamos a Josué capítulo 1 del verso 8 en adelante. Y quiero que sepan cómo lo explica. Muy importante la manera en que lo explica. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. Dijo, no se apartará de tu boca. No dijo de tu corazón, sino de tu boca. ¿Sabes cómo lidiar con tu corazón? Necesitas meditar en la palabra escrita. Esa palabra de la ley no tiene que apartarse de tu boca. Necesitas meditar en ella noche y día, y entonces podrás hacer y guardar lo que en ella está escrito. El guardar y hacer es un resultado. Si meditas, entonces puedes hacerlo, puedes guardarlo. No es solo para observarla, es para guardarlas y hacerlas. Es entonces que el hacer toma lugar. No sé si me estoy explicando. La meditación es la que trae la posibilidad de hacer la palabra sin dificultad. Esta cita nos enseña cómo aprendemos a ser exitosos. Es imposible que alguien que medite en la palabra sea un perdedor. Nunca ha sucedido. La realidad es que si meditas serás exitoso. Meditar en la palabra de Dios te lleva a una vida de éxito. Esta es la parte más preciosa de nuestro estudio de hoy. Ahora la palabra se encarna en ti. Recuerden, nosotros somos la reproducción de la palabra. Somos hijos de la palabra. Si la palabra de Dios te trajo a este mundo, tú eres simiente de la palabra. Somos simiente de la palabra. Somos hijos de la palabra. Y toda criatura tiene que mantenerse conectado a su fuente para poder vivir. Por ejemplo, los peces fueron creados para el agua. Allí se tienen que alimentar en el agua. Deben quedarse y vivir allí en el agua. Muy importante. Tú y yo somos simiente de la palabra, recreados por la palabra. Así que tenemos que mantenernos conectados a la palabra. Vamos a 1 de Pedro capítulo 1 versículo 23. Siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Gloria a Dios. Ahora vamos a irnos a 2 de Corintios capítulo 3, versículo 1. Dice que nosotros somos cartas de recomendación, cartas leídas por todos los hombres, según el versículo 2. Verso 3 dice, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, dice entonces, nosotros somos la epístola, la carta de Cristo, somos el mensaje de Cristo para el mundo. Eso significa que la vida de Cristo está encarnada en ti todos los días y vivimos hablando la palabra, diciendo la palabra. Somos la voz de Dios, somos las manos de Dios, somos los pies de Dios, somos el plan de Dios para este mundo. Y esto no es religión. Yo le digo a la gente, el cristianismo no es una religión, el cristianismo no es una religión, no es una caricatura, es la vida de Cristo en cada ser humano, porque la vida de Cristo se manifiesta a través de nosotros, a través de ti y a través de mí. Gloria a Dios. Dile a alguien maravilloso lo que está pasando aquí. Gloria a Dios. ¿Qué van a hacer entonces? ¿Qué vamos a hacer? Hay que vivir la vida. Si la palabra de Dios está encarnada en ti, que es Cristo,
entonces tú eres una diferencia, tú haces la diferencia. La palabra entonces ha tomado un cuerpo vivo en ti y en mí. La palabra está viviendo en ti. Si esta palabra está viviendo en ti, esta palabra es poderosa. Y si eso es verdad, esa palabra va a hacer cosas grandes. Hechos, capítulo 6, versículo 7. Diga conmigo, la palabra incrementa. Si la palabra es viva y está incrementada en ti, la palabra hace que tú te incrementes, que tú crezcas. Piensen acerca de esto. Porque mi vida es la expresión de la palabra. ¿Qué es esto? Dios está incrementando su palabra en mí. Por lo tanto, se dirá de mí que la palabra de Dios está en mí. El capítulo 6, versículo 7 dice que crecía la palabra, pero también los discípulos se incrementaron. Ellos tenían la palabra hablada. Todavía no tenían escrito el mensaje de Jesús. No estaba escrito. Ellos fueron por todas partes predicando la palabra. ¿Qué palabra? La palabra de que Jesús era el Mesías, que Jesús vino a la tierra, que Jesús murió por nosotros y que Jesús resucitó y que Jesús ahora está sentado a la diestra de Dios Padre. Esa era la palabra que se incrementaba, la que ellos hablaban. Ellos decían que Jesús está vivo. Esa era la palabra. Ellos no tenían escrito esto. Esto ellos lo tenían dentro de ellos, estaba incrementado en ellos. La palabra iba a través de ellos. Cada vez que alguien perseguía a los discípulos, estaba persiguiendo la palabra. Por ejemplo, Jesucristo le dijo: Saulo, ¿por qué me estás persiguiendo? Saulo le dice: ¿quién eres? Y la voz le dijo: yo soy Jesús, a quien tú estás persiguiendo. Yo soy Jesús, aquel a quien tú estás persiguiendo. Saulo no se imaginaba que estaba persiguiendo a Jesús. Él estaba persiguiendo a la iglesia. Pero Jesús le dice: sí, estás persiguiendo a la iglesia, pero en realidad a quien estás persiguiendo es a mí, porque Jesús estaba vivo dentro de cada uno de los discípulos que estaban siendo perseguidos por Saulo. Así que Jesús era la palabra encarnada en ellos. Era la palabra viva en ellos. Y si seguían a la iglesia, estaban persiguiendo a Jesucristo. ¡Wow! ¡Gloria a Dios! Esto es maravilloso. Esto es maravilloso, maravilloso. Hechos capítulo 12, versículo 24. Pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. La palabra se incrementa. Aquí dice que la palabra de Dios crecía y después de crecer se multiplicaba. Ahora, aquí tenemos la palabra del Señor crecía. ¿Cómo puede crecer? ¿Cómo puede crecer una iglesia, por ejemplo? Crecen en la palabra, ¿sí? Crecen en la palabra. La Biblia dice: como hijitos que desean la leche para poder crecer. Crecen a través de la palabra. Vamos a segunda de Pedro. Segunda de Pedro 3:18. Aquí dice cómo crecer en gracia. Hay que crecer en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La palabra de Dios crecía. Dígale a alguien que está cerca de usted: la palabra de Dios crecía en la iglesia y se multiplicó. Ahora, incrementaba. Eso está bien. Ahora, tome la palabra de Dios y trae a otros, trae otras personas que se gocen en la palabra de Dios. Hay que hacer de la palabra de Dios el centro de la iglesia, por la cual todo el mundo venga por la palabra a nuestras iglesias. La palabra tiene que ser importante en nuestras iglesias. Hay que crecer en la palabra. La gente que venga tiene que crecer en la palabra. El crecimiento viene por la edificación. La Biblia dice que hay que edificar sobre una roca, para que cuando venga la tormenta y cuando venga el viento, la casa no se caiga. Cuando edificas en la palabra, tienes un fundamento sólido, inmovibles, porque estamos fundados en la roca, fundados en la palabra. Si pones tu casa en la arena, como dice la palabra, cuando viene el viento y la tormenta, la casa se te cae. Pero si la pones en la palabra, no caerá. La casa que se cae es la casa que se fundó sobre la arena, no en la palabra. Edifiquémonos sobre la palabra, y esta palabra será una roca para nuestras vidas. Nadie te moverá. Serás inmovible. Gloria a Dios.
Maravilloso Dios. La Biblia dice que la palabra de Dios creció y se multiplicó. Que alguien diga, se multiplicó. Necesitamos primero en nuestras iglesias incrementar la palabra y después vendrá la multiplicación. Vamos al siguiente nivel, y este es poderosísimo. Incrementando, luego creciendo, luego multiplicándonos. La palabra incrementó, creció y multiplicó. Hechos 19:20. Y prevaleció. Verso 20. Así crecía y prevalecía poderosamente la palabra del Señor. ¡Wow! Sí, se incrementa, se multiplica, crece y ahora prevalece poderosamente la palabra del Señor. Tú te incrementas, es lo primero. Eso está bien. Luego creces, porque si creces vas a multiplicarte. Y luego, ahora que has crecido y has multiplicado, vas a disfrutar, porque ahora viene un crecimiento. Pasarás de ser un niñito que está solo deseando la leche. Ahora crecerás en gracia. Crecerás en gracia. Y en el conocimiento de la palabra. Estamos hablando de que ahora el verso 20 dice que la palabra de Dios prevalecía poderosamente. Ahora no solo creces ni te multiplicas, ahora prevaleces. Ahora ya no vas a tenerle temor a los desafíos. Los desafíos van a ser pan comido para ti. Ya no le vas a tener miedo a la persecución, las crisis, nada de esto va a hacer que tengas temor, porque la palabra de Dios prevalece en ti. Hay gente que quiere prevalecer. No puedes prevalecer, no puedes si no has tenido la palabra que ha crecido en ti. Necesitas tomar la palabra dentro de ti y que crezca en ti. Y entonces tienes que crecer hasta conocerle al Señor. Y entonces te convertirás en la palabra encarnada. La palabra está en ti. La palabra está en mí. Que la palabra de Dios viva en ti ricamente. No en escasez, ricamente. En abundancia. Di conmigo, la palabra de Dios está en mí, estoy lleno de la palabra. La sabiduría de Dios está funcionando en mí. Dilo, dilo. Y se está reproduciendo en mí. Dilo, grítalo. Ahora es un buen momento para orar, bendecir al Señor. Levanten sus manos ahí donde se encuentran y oremos que esta palabra crezca, se multiplique y prevalezca poderosamente. Gracias, gracias Señor.